Hola, 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 soy Nana de la vida real. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast de la vida real. Bueno, espero que les haya encantado el episodio anterior. Si no lo han escuchado, por favor, pónganle pausa, váyanse al anterior y escúchenlo. Véanlo, escúchenlo, porque ahora el podcast también se puede ver. Como yo les dije, y se los voy a repetir siempre, a mí me gusta hablar, y este es un podcast de la vida real, donde yo doy mi opinión o les cuento el por qué la invitada, que hoy es invitada, está aquí. Para los que no saben, yo tuve 2 pérdidas en el 2023, perdí 2 bebés. El primero fue en junio y el segundo fue en octubre. Yo quería quedar embarazada antes de los 40 y no se me dio. Pude quedar embarazada después de los 40, que es muy duro. No jueguen a esto, embarácense temprano, porque ya uno así diga, los 40 son los nuevos 30, el útero no lo cree así. Entonces, mi primera pérdida, yo estaba embarazada, estaba muy feliz, muy ilusionada, mi esposo también, pero yo tuve una conversación con una amiga en la iglesia adventista del séptimo día, para los que no saben, y días antes de tener, el sábado antes, yo tuve una conversación con ella y el lunes amanecí sangrando. Entonces, a mí me ayudó mucho haber tenido esa conversación con ella. Me ayudó mucho a enfrentar esa situación y verlo desde la perspectiva en lo que ella me mostró, como ella lo había visto. Me ayudó a no hundirme. Lloré, me dolió, pero salí adelante y acepté, hasta que un día después de la segunda pérdida dije, bueno, Dios mío, si no me vas a permitir tener otro hijo, yo lo sabré aceptar. Pero ya para ese momento estaba embarazadísima cuando le dije eso. Entonces mi invitada de hoy tuvo una pérdida y lo aceptó, y como me lo contó, ella no botó ni una lágrima cuando me lo contó. Yo hubiera estado en ese momento botando lágrimas, llorando, reprochándole a Dios, peleando con Dios, porque Él sabe cómo soy yo, hasta a Él le peleo. Pero ella estuvo siempre serena y me enseñó tanto esa conversación que yo dije que ustedes, porque como siempre he dicho, este video para que le ayude a una persona, ya yo me siento ganadora. Entonces hoy les presento a Yasmín Barros, nos conocemos desde chiquiticas, y para que ella misma cuente su experiencia. Bueno, Nana, gracias por invitarme. Bueno, para todos, mi nombre es Yasmín Barros. Soy muy feliz de estar aquí, de poder compartir esta experiencia. Yo tengo una hija de 4 años, la tuve en el 2021, en pandemia realmente también. Y bueno, cuando nosotros tuvimos a mi hija, todavía no teníamos planes de tener otro bebé. Y esta bebé, y luego mientras que estábamos con ella, un día, de la nada, mi mejor amiga, porque yo me estaba cuidando con pastillas, me dice, ¿estás embarazada? Me mira la cara y yo, ¿embarazada de qué? ¿Cómo así? O sea, no tenía ninguna señal de que estaba embarazada. Y ella insistió toda la semana tanto que yo me hice una prueba y salió positiva. Y yo, cuando le dije a mi esposo, él se quedó como que no puede ser, hay que hacer una prueba de sangre. Y efectivamente estaba embarazada, y cuando programé la ecografía, 11 semanas y media. Y yo no lo podía creer, o sea, no solamente estaba embarazada, estaba embarazadísima. Estaba full avanzada, ya estaba formada. Sí, cuando el doctor me hizo la ecografía y salió ya, o sea, se veía todo formadito, yo decía, no puede ser, ¿a qué hora 11 semanas y media? Porque yo me estaba cuidando. Entonces fue algo súper sorpresivo para todos. Al comienzo, obviamente, como ajustarse a este nuevo plan, pero ya estábamos muy ilusionados. Luego hay una ecografía que es la de translucencia nucal. Como nos enteramos a las 11 semanas y media, pues no nos dio como el tiempo para hacer esa ecografía, entonces pagamos una ecografía aparte, porque dijimos, bueno, ahí conoceremos el sexo y todo, y que nos digan que todo estaba bien. Y así fue, nos dijeron que era otra niña, entonces más nos ilusionamos todavía, porque eran 2 niñas y eso nos llenó como mucha ilusión. Ya yo empecé a sacar todas las cosas, las herencias de la hermanita, no, o sea, armamos todo un plan, ya teníamos todo un plan. Empezamos como a buscar nombre, pero bueno, todo fue diferente al primer embarazo, ¿no? Porque lo primero fue muy como planeado, y esto fue algo más
que se fue presentando. Y un día recuerdo que ese día, no se me olvida, en la mañana, estaba en el colegio donde yo trabajaba, soy profesora. Soy profesora a la orden. Y me fui a pesar en el colegio porque decidí pesarme y dije, no he subido ni 1 kilo. Ya a ese punto tenía 20 semanas. Y yo, qué raro. O sea, eso en ese día, esa mañana, sentí que fue raro. Y me fui a un evento de los profesores, era algo súper tranquilo, donde íbamos como a compartir toda la mañana. Y en la tarde tenía control con el obstetra. Y toda esa mañana me sentí rarísima, como, no sé, como, no sabía qué me pasaba, pero yo me sentía rara, sentía que tenía calor, me sentía rara. Y dije, bueno, cuando vaya donde el médico le digo. Y de todos modos, íbamos a planear porque cuando yo quedo embarazada me doy cuenta que la segunda bebé iba a nacer cuando la primera niña, que se llama Amanda, cumpliera 2 años. Entonces yo decía, no, yo no voy a tener una fecha y la otra la semana que cumplan, no, que nazca en el mismo día. Entonces yo dije, hoy le voy a decir al doctor que programemos para que sea el mismo día que cumple la otra. Entonces cuando llegamos al consultorio empezamos a hablar fue de eso. Bueno, doc, como están para marzo las 2, es como la anterior, entonces que vamos a programarlo para que sea el mismo día y bueno, hablamos de todo eso. Porque con mi primera hija, con Amanda, yo tuve desprendimiento de placenta y me tocó cesárea de urgencia. Entonces él me dijo, toca programarte a cesárea sí o sí. Entonces cuando él me dice, acuéstate, sabes que ellos tienen en el consultorio como un monitor, que es como un ecógrafo, pero es más sencillo el equipo. Cuando él me va a hacer yo veía que él ponía el aparatico así en el abdomen y lo volvía y lo ponía y lo volvía y lo ponía y no decía nada y sonaba como el eco del que está como el eco del vacío del útero, pero no se escuchaban los latidos. Y él no decía nada y no decía nada y no decía nada y ahí se demoró buscando y Mike estaba conmigo, mi esposo, y yo le dije, doctor, ¿qué pasa? Y él dijo, bueno, voy a tener que mandarte al médico, a la urgencia, porque aquí no puedo escuchar latidos. Me dijo, puede que sea un error de mi equipo, pero necesitas ir de urgencia. Y yo antes de irme recuerdo que le dije, yo esta mañana sentí que algo no estaba bien. Se me quebró la hoja ahí y le dije, esta mañana sentí que algo no estaba bien. Y él me dijo, no te preocupes, me escribes apenas llegues, nos vemos allá y eso. Entonces nos fuimos y cuando nos fuimos yo le dije a Mike en el carro, le dije, ese aparato no está malo. Ese aparato no está malo. Yo sé que no hay latidos. ¿Y visualmente qué vieron? ¿Qué había? Visualmente, ¿O no se veía nada? Sí, pues estaba la bebé. Cuando después me hicieron, en la ecografía se veía la bebé, pero tú sabes que ellos están como recogiditos. Uh-huh. Estaba como más tendida, como no recogidita así apretadita, sino como sueltecita así, como los bracitos no abrazaditos, sino... Entonces yo le dije, ese aparato no está mal, pero si Dios quiere puede hacer un milagro de aquí a que lleguemos a la clínica. Entonces llamamos a varios amigos para que oraran, porque íbamos para allá. Y llegamos y se demoraron en atender, que recuerdo que yo con ese papel en la mano que decía que mi bebé no tenía latidos, llamé a la doctora porque ya habíamos esperado bastante tiempo y le dije llorando, porque en ese momento, pues es un momento que uno está desesperado, le dije, necesito saber si mi bebé está viva. O sea, sí, fue un momento supremamente difícil y triste, la verdad, lo recuerdo con mucho amor, pero también como un momento doloroso porque fue como un momento angustiante en el que me tocó decirle eso a ella y me pusieron un Doppler y tampoco había latidos y me tocó esperar como hasta las 12 de la noche porque el ginecólogo estaba haciendo una cesárea y se demoró, se complicó. Bueno, luego me hicieron la ecografía y él confirma que no había latidos y me dice, esto no es de hoy.
Y para mí fue, o sea, eso fue como así que no es de hoy, como yo, o sea, como no me di cuenta, o sea, fue algo como duro en ese momento. Y él me dice por cómo estaba tendida, ya no está como contraída, por la placenta, lo que había en la placenta, él me dice, esto no es de hoy. Y en ese momento empieza como a aparecer la culpa, porque a uno sí le llega la culpa. Y yo le decía, lo primero que le dije a Mike fue, necesitamos escoger un nombre, porque divagamos esos meses, no 5 porque nos enteramos más tardecito, pero digamos mucho en el nombre, teníamos muchas opciones y me sentía tan mal llegar a ese punto y no haber escogido un nombre. Y le dije, necesitamos escoger un nombre ya, o sea, ahora mismo. Y ese día escogimos Isabel, porque era de los nombres que teníamos. Isabel. Entonces, bueno, después de eso empezó un proceso que no esperaba que fuera así. Pensaba que iba a ser más fácil porque te inducen como un parto, pues la bebé no está a término, pero no te van a hacer una cesárea y tiene que ser como pues un parto. Entonces es supremamente doloroso y yo había decidido que la iba a ver. Esa fue, Mike me decía, no la veas, no la veas, no la veas, y yo decía, yo la voy a ver, yo la voy a ver, yo la voy a ver, pero no, fue un proceso que duró como 2 días. Y muy doloroso, las contracciones fueron durísimas. Tú en la clínica, o sea, yo apenas llegaste ahí a que te vieran, te quedaste interna. Ya me quedé interna. Entré un jueves y salí un sábado en la noche. Y el dolor era tan terrible que recuerdo a mi mamá arrodillarse al lado de la cama y decir, Dios, ten misericordia. O sea, porque como es inducido, es bastante doloroso. Bueno, pues me imagino que a todas las mujeres les duele mucho, sino que es como sentir ese dolor y no tener la ilusión de que vas a ver a tu bebé con vida, es difícil. Y bueno, después que pasó todo eso, cuando ella pues nace, no sé si es la palabra correcta, pero cuando ella nace, mi mamá está ahí conmigo porque justamente como se prolongó tanto, Mike tuvo que salir y la que estuvo en ese momento fue mi mamá. Y yo no paraba de llorar en ese momento. Y me pregunta la doctora que si la quería cargar. Y yo estaba como en shock. Yo no decía nada. Yo solamente lloraba y mi mamá me hizo como una expresión como que no la viera. Y yo no decía ni sí ni no. Y la doctora le dijo a la enfermera que se la llevara. Entonces yo no la pude ver. Yo no la pude ver, no la pude cargar. Y eso fue algo que para mí también... O sea, en ese momento me pesó muchísimo porque dije, ¿por qué no decidí verla? Pero cuando hablé con el obstetra, él me dijo, si tú quieres tener más bebés, que en ese momento queríamos, porque ya teníamos la ilusión, me dijo, manda a la bebé y a la placenta a patología. Y eso fue lo que hicimos. Y cuando regresa la patología, porque esa semana fue difícil, igual... La ilusión con la que llegan cada bebé a una casa es distinta, para todas las mujeres es distinto, pero esa semana fue dura después de todo eso, esperando la patología, a ver qué había pasado, por qué había pasado. Y bueno, o sea, cuando llega la patología, esa semana me decía, ¿será que nos faltó fe? ¿Será que nos faltó orar con más fe para que ella estuviera bien? Y yo le decía, no nos faltó fe, tuvimos fe en la voluntad de Dios, que fue que ella no estuviera, y en ese momento no sabíamos nada, y la bebé traía un higroma en el cuello, que como no tuvimos la translucencia nucal, no supimos eso en ese momento, pero el perinatólogo lo que nos dijo es que las niñas que tienen ese higroma en el cuello, es porque van a tener el síndrome de Turner o síndrome de Down. Entonces era un conjunto de cosas grandísimas. Y en ese momento dije, gracias Dios, porque fuiste misericordioso con ella, porque fuiste misericordioso conmigo, fuiste misericordioso con Amanda, porque quizá la íbamos a desplazar con todas estas cosas que iban a venir.
No quiere decir con esto que las familias que tengan algún hijo con alguna condición de esta no sean bendecidos por eso, claro que sí, pero Dios tuvo a bien que nuestra familia no tuviera que pasar por eso, porque claro que la familia sufre, los niños sufren, requiere una logística y un esfuerzo grande, y yo que he trabajado toda mi vida con niños, bueno, 10 años con niños, 10 años de mi vida con niños, y he visto niños con diferentes condiciones y sé la inversión de tiempo, de trabajo, de dinero que requiere para las familias. Entonces en ese momento le di gracias a Dios, pero no fue algo como mágico, ¿no? Tampoco como... Ay, gracias, Dios mío. Sí, ya sigamos. sí, listo. O sea, a pesar de eso, mis manos se sentían vacías. Y creo que eso es lo que le pasa a todas las mamás. Sentimos que sí, Dios tiene un propósito, tiene un plan y esto, pero las manos están vacías. La ilusión se quedó ahí. Y mi consigna fue como abrazarme a que la voluntad de Dios es perfecta. Y yo le decía a mi esposo, yo le decía, tener fe no es tener tanta fe que todo te salga bien. Es tener tanta fe que seguir confiando en los momentos en los que las cosas no se dan, que eso es lo que Dios quiere para ti, que eso es lo que es lo mejor para ti. Y a partir de ese momento entendí tan fuerte eso en mi vida que lo he aplicado a absolutamente todo. En este momento, hace un año tomé la decisión, tenía 8 años en un trabajo, tomé la decisión de irme, de soltar la estabilidad por aventurarme a un lugar donde me iban a pagar mucho mejor y eso. Y en mitad de ese trabajo me dicen, no, resulta que el colegio lo compró una empresa y ajustamos toda la malla curricular, sobran personas y pues los últimos que entran son los primeros en salir. Y mi reina, no vas. Y claramente fue un golpe duro. Ese día me sentí muy triste, pero me acordé de ese momento. Y dije, tú no me sacaste de ese lugar, de ese otro colegio donde tuve tanto tiempo, donde estaba cómoda, donde estaba bien, para dejarme en el aire. Si yo no sigo aquí es porque hay un propósito. Eso negativo iba a abrir una puerta, y cada vez que me pasa algo así me acuerdo de ella. Es como si ella fuera mi recordatorio siempre de que todo viene a bien. Entonces, pues son los hijos, ¿no? Y siempre será, yo siempre que me preguntan cuántos hijos tienes, digo como me quedo pensando y digo, si digo 2, me va a tocar explicar toda esta historia. Entonces a veces digo 1, pero en mi corazón me respondo a mí misma 2. Y en este momento me pongo como emotiva porque sí, o sea, siempre ella va a estar en mi corazón. Pero definitivamente en ese poquito tiempo que estuvo conmigo, Dios la usó para enseñarme tantas cosas y para llenarme de confianza y de seguridad en Dios y para hacerme sentir más fuerte de que todo lo que venga y todo lo que venga en mi vida es porque Dios tiene un propósito y porque definitivamente es lo mejor. Y por eso tuve tanta paz y tanta tranquilidad después, porque dije, definitivamente en la perfección de Dios, Él conoce, Él sabe, Él ve el futuro, yo no lo veo, y ella es mi recordatorio de eso. Jazz, no solo para enseñarte a ti, sino para ayudarnos a otras. O sea, de verdad yo creo que tú nunca te imaginaste que esa conversación ese día me hubiera ayudado a mí tanto. Uno tiene su duelo. Yo tuve mi duelo, lloré en la clínica, lloré cuando llegué, lloré unos días y de un día dije ya, Dios así lo permitió, por algo será. Si Yasmín pudo salir adelante y hablar con tanta serenidad, yo también puedo. Y al otro día me levanté, trabajé y le dije a mi esposo, antes que se acabe el año vuelvo a quedar embarazada. Y volví a quedar embarazada porque era mi voluntad. Pero la de Dios no, porque no permitió otra vez, nos quedamos en el aire hasta que un año después, vuelvo yo a quedar embarazada. Entonces a veces las cosas nos pasan también para que con nuestras experiencias ayudamos a otros. Y yo sé que aquí hoy alguien te está viendo a quien estás ayudando. Así es, a mí me pasó, tengo una amiga
que quiero mucho, que pasó por una experiencia similar a aún más tiempo. Y yo no supe directamente, alguien me llamó porque sabía que yo había pasado por eso y me dijo, esta persona está pasando por esto, llámala, que seguramente que se va a sentir identificada contigo. Y pude hablar con ella y fue bonito porque, bueno, algo que le pasa a uno, por ejemplo, ¿en qué tiempo perdiste tú? No, yo tenía, el primero tenía 7 semanas y el segundo tenía 8 semanas. El primero lo expulsé sola. O sea, empecé a sangrar y salió. Y el segundo sí, tocó sacarlo con pastillas, que fue el más duro físicamente y psicológicamente. El segundo fue más duro. Claro. Pero el segundo no vimos latido. Cuando fuimos a la ecografía de ver latido, no había latido. Entonces hay que esperar una semana porque a veces se gesta después, no sé qué. Llegamos otra, no había crecido, no había latido. Estaba el saco gestacional con él ahí, pero no había latido. Bueno, eso fue algo bonito cuando hablé con ella, porque a veces algunas personas minimizan la situación de perdiendo al tiempo. Entonces, algo que me sucedió cuando me pasó esto era que se me acercaban personas a decirme, sí, pero mira, a tal persona le pasó cuando tenía 9 meses, a tal persona le pasó cuando tenía 8 meses, y a tal persona le pasó, o sea, dando a entender que lo mío era minimizando lo que me había pasado a mí. Y eso también me ayudó a entender como que no importa si son 3 semanas, si son 2 semanas, si son 8 semanas, el dolor que la persona lleva por dentro es grande, es una ilusión, es un bebé, es todo. Tengo una amiga que tenía como 7 años de estar buscando bebé, quedó embarazada, pero le pasó así, que quedó el saquito y para ella fue durísimo, durísimo, durísimo. Y yo no puedo minimizar eso para ella como una persona que de pronto el bebé estuvo más grande. Las circunstancias son distintas, pero emocionalmente para ella también fue grande. Entonces, siento que eso también es algo que me llevó a aprender y que es bueno que todo el mundo lo vea así. No importa las semanas que haya tenido esa mamá, fue mamá, se concibió mamá, tuvo su ilusión, perdió su bebé, y definitivamente es algo que duele muchísimo, independientemente del tiempo. Es que el papá ya habla y todo, pero no es la misma conexión que tiene uno desde el día 1, desde que no lo siente, de aquí está mi bebé y aquí está. Y uno puede tener 8 semanas que sigue siendo la misma mamá que cuando vaya a tener 20 semanas, cuando ya nazca. Uno es mamá desde el día 1. Entonces, si algo hemos aprendido también es a no minimizar este tipo de situaciones. Pero es que no había nacido, pero no se había formado. Aquí estaba. Aquí estaba. Jazz, quiero darte las gracias porque no es fácil. Yasmín tiene una vida enredada, comprometida con su trabajo, con su hija. Es una excelente mamá. Le hace actividades a las niñas que cuando yo la escuchaba hablando con otra amiga de la iglesia, yo decía, yo casi no le hago cosas a mi hijo. Y sacar el tiempo, yo sé que no ha sido fácil. Gracias por estar aquí, gracias por compartir tu experiencia. Esas mismas palabras, que esta misma conversación que tenemos ahora la tuvimos hace 2 años ya. Sí. Hace 2 años. Y espero que así como me ayudó a mí, esté ayudando hoy, esté ayudando a alguna mujer que esté escuchando este video. Jazz, nunca cambies, sigue siendo de la vida real. Gracias por invitarme.